Capítulo 22, versículos del 31 al 34. Vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Todos? Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pueden tomar asiento. Dice la palabra del Dios que está el Señor Jesús a punto de ser tomado y juzgado y crucificado. Está hablando con Simón Pedro y le está diciendo y revelando a Pedro algunas cosas que iban a pasar en la vida de Pedro. Y el Señor Jesús dice: mira, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandear a trigo. De tal manera que vemos ciertas cosas acá, y una de ellas es que el diablo no nos puede hacer nada si no es por el permiso de Dios o del Señor Jesús en este caso, porque Jesús es Dios. Y entonces el Señor Jesús dice: mira, el diablo ve lo que tú estás haciendo, el diablo ve tu fe y el diablo quiere hacerte caer. Pero dice en el versículo 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. En otras palabras, yo he pedido al Padre que te ayude en este tiempo. El Señor Jesús le está diciendo: Pedro, yo estoy de tu lado. No tienes tú que temer, no tienes tú que cuando este momento difícil pasa en tu vida, no sueltes tu fe, no te dejes caer, no te apartes de mi camino. Sigue adelante, yo estoy contigo, yo he pedido por ti. El diablo ha venido y sí, le voy a permitir porque yo sé que tú vas a poder seguir adelante. De la misma manera que Job, cuando viene el diablo y dice: mira, déjame tocar su vida, déjame tocar su cuerpo, su familia, sus hijos, y vas a ver que Job te va a negar. Pero vemos que Job termina siendo fiel a Dios. Y el Señor Jesús le dice estas palabras a Pedro: Pedro, yo he pedido por ti para que tu fe no falte. Y cuando tú después de esa zarandeada, cuando tú regreses, yo quiero que tú esfuerces a tus hermanos, que tú confirmes a tus hermanos, que tú vayas con ellos y tú les puedas decir: ¿sabes qué? Yo estuve ahí siendo zarandeado, agitado por el diablo, movido de un lado para otro. Venía el diablo y quería que yo dudara de mi fe, pero yo seguía adelante, y tú también puedes seguir adelante. Y no te quedes atrás y no te quedes tirado. Y dice acá versículo 32: para que tu fe no falte. Quiero hablar en esta mañana acerca de qué tipo de fe tienes tú. ¿Qué tipo de fe? ¿Cuál es la fe que tú tienes en este momento? ¿Es una fe que es débil? ¿Es una fe que es fuerte? ¿Tienes fe o ya no tienes fe? La primera cosa que quiero mencionar es: ¿tienes tú una fe faltante? Una fe, como dice acá, que cuando vino la prueba, el Señor Jesucristo le dice: para que tu fe no falte. ¿Sabes? Tu fe puede faltar cuando no quieres admitir en ocasiones que eres cristiano aún. Cuando quieres
quizás aún a protegerte delante de tus amigos y decirles: no, yo no soy cristiano. Eso es lo que pasó con Pedro. Cuando Pedro, negando a Jesús, venían y le decían: tú eres cristiano, ¿verdad? Pedro decía: oh no, yo no soy cristiano, yo no soy de esos apóstoles, yo no soy de esos que siguen a Jesús. Y Pedro, su fe estaba faltando. ¿Por qué? Porque estaba aún negando a Cristo, no negándolo directamente, pero negándolo diciendo él: yo no lo conozco, aun cuando sí lo conocía. Y dice la Biblia que aún maldiciendo y hablando las mismas palabras, bajándose al nivel de la gente, aun cuando Pedro era cristiano. Cuando nuestra fe falta es cuando nosotros no queremos admitir: yo soy de Cristo. Cuando venimos a la iglesia y no queremos que la gente vea que yo soy cristiano. Oh no, que no vean que soy cristiano, que no vean mi Biblia, que no vean mi corbata, que no vean que he cambiado, que no vean que ahora soy alguien diferente. Es ahí cuando mi fe está faltando, cuando no queremos cambiar la manera en que hablamos, cuando no queremos cambiar la manera en que conducimos, cuando seguimos haciendo los pecados de donde me ha sacado Cristo. Esa es una fe faltante. Me falta y no he crecido en mi fe. Y el Señor Jesucristo dice: ahí en esos momentos tu fe va a comenzar a faltar, pero yo te quiero fortalecer, Pedro. Cuando hay presión del mundo y no quieres admitir que eres cristiano. Y el Señor Jesús dice: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, para que cuando estés ahí negándome, cuando estés ahí no queriendo admitir que eres cristiano, tú vuelvas a ser restablecido como antes estabas y puedas confirmar o esforzar a tus hermanos, fortalecer a tus hermanos. Una fe faltante también es cuando estamos creciendo en Cristo. Ve lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 3 en el versículo 6. 1 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 6. Aquí hay varios versículos que quiero leer, del 6 al 10. Dice: pero cuando Timoteo volvió a vosotros, de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias ¿de qué? De vuestra fe y amor. La fe de los tesalonicenses era una buena fe. Estaban creciendo en amor y estaban creciendo en fe. Y dice: y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. ¿Sabes, hermano, que tu fe ayuda aún al pastor para seguir adelante? Dice Pablo: hemos estado en aflicción, hemos estado en necesidad, pero cuando escuché de ustedes, cómo ustedes están animados, escuché de la fe que ustedes tienen, eso me animó, eso me ayudó a seguir adelante. Gracias, hermanos, por seguir adelante en vuestra fe. Es lo que Pablo estaba diciendo. Versículo 8 dice: porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Hermano, que nuestra fe esté firme, hermano, que nuestra fe esté fuerte, que nuestra fe no sea una fe fingida. Versículo 9: por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Pablo estaba contento por ver el crecimiento de los hermanos en fe, en amor, en fidelidad. Versículo 10: orando de noche y de día con gran ¿qué? Insistencia. Subraya esa palabra, porque debemos de siempre estar orando a Dios
con mucha insistencia, especialmente por aquellos que están creciendo apenas en el Señor. Versículo 10, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Pablo dice, aun cuando ustedes están firmes en la fe y en amor y nos gozamos al oír de ustedes, queremos regresar porque apenas ustedes están creciendo y les falta un poquito más de crecimiento en la fe que ustedes tienen. De tal manera que ¿dónde estamos en nuestra fe? Estamos en una fe faltante. Me falta porque estoy negando a Dios, a Cristo, cuando me ven mis amigos y me ando escondiendo. O me falta porque apenas estoy creciendo y necesito más de la fe de Dios. Es la primera fe que quiero hablar, una fe faltante. Número 2, tienes una fe frustrada. Mateo capítulo 11 versículo 1. Podemos nosotros también, no como Pedro que tenía una fe faltante, o los de Tesalónica que apenas están creciendo en Cristo, pero también quizás podemos tener una fe frustrada. Mateo capítulo 11 versículo 1 dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Juan era primo del Señor Jesús. Juan había bautizado a Jesús. Cuando lo vio de lejos, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan sabía quién era Jesús. Juan lo había bautizado. Después de haberlo bautizado, se oye una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Me gozo de que mi Hijo me obedece y hace lo correcto, y lo he enviado a este mundo para salvar al mundo. Y Juan había visto todo eso, pero ahora Juan estaba en la cárcel y Juan está escuchando todo lo que el Señor Jesús está haciendo, y él está ahí en la cárcel frustrado. Él está en la cárcel diciendo: pero yo, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué, si yo bauticé al Salvador, lo bauticé a Cristo, he hecho lo que debo de hacer, estoy aquí en la cárcel? Juan no lo entendía y su fe estaba frustrada. ¿Acaso no te has frustrado, hermano, en algunas ocasiones que dices: pero yo voy a la iglesia, ¿por qué me está pasando esto? Pero yo doy mis diezmos, ¿por qué me está pasando esto? Pero yo leo la Biblia, ¿por qué me está pasando esto? Yo oro, ¿por qué está pasando esto? Yo sirvo a Dios, doy mi promesa de fe, voy a ganar almas, soy un buen esposo, soy una buena esposa, hago lo mejor, unas tremendas comidas, apoyo ahí en la cocina. ¿Y por qué me está pasando esto? Y nos frustramos y en ocasiones dudamos y decimos: Señor, ¿por qué? Y Juan eso era lo que estaba diciendo: Señor, pero ¿eres tú el Salvador? Porque ya estoy dudando, porque ya estoy aquí en la cárcel. Y va y manda a 2 de sus discípulos, y los discípulos quizás apenados preguntándole a Jesús: oye, Señor Jesús, ¿eres el Salvador? Mientras Él está resucitando muertos, mientras Él está caminando por el agua, mientras Él está deteniendo el sol y deteniendo la lluvia y haciendo milagros por todos lados. Y dice la Biblia: vengan para acá, les quiero mostrar algo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. A gente está siendo salva. Hey Juan, sigo siendo Dios. Hey Juan, sigo haciendo mi
milagros. Hey Juan, no dudes, sigo yo salvando vidas. Hey Juan, yo sé que tú estás ahí en la cárcel, pero yo sigo siendo Dios. Y hermano, pase lo que pase en tu vida, Él sigue siendo Dios. No podemos dudar de su creación, de su fidelidad, de que Él sigue siendo Dios. Por el hecho de que te machuques un dedo, Él no deja de ser Dios. Por el hecho de que te corren de tu trabajo, Él no sigue siendo Dios. Por el hecho de que te dé un resfriado, Él no sigue siendo Dios. Por el hecho de que haya problemas en tu matrimonio, Él no sigue siendo Dios. Él continúa siendo Dios, pase lo que pase. Lo único es que en ocasiones nuestra fe se frustra. Nuestra fe se frustra y comenzamos a dudar. Hermano, no dudes de Dios. Él sigue siendo Dios. Y Él sabe la razón por la que pasamos cosas en nuestra vida. Sigue confiando en Dios. Sigue adelante. También quizás, número 3, puedes tener una fe frágil. Mateo capítulo 8, versículo 23. Mateo 8, en el versículo 23, dice la Biblia: y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Y no porque era flojo, amén, porque los flojos dicen, el Señor Jesús también dormía. No, Él dormía porque en Él está la paz. Y Él dormía porque también quería demostrar y enseñar a sus discípulos una lección. Y Él estaba durmiendo, versículo 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. En otro lugar decía: ¿qué no te da cuidado, Señor? Versículo 26, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? El Señor Jesucristo les dijo a los discípulos: hombres de poca fe. Si nosotros tuviéramos acá a cada uno de los discípulos, diríamos: wow, estos discípulos fueron discípulos de una gran fe, discípulos que seguían al maestro, discípulos que seguramente su fe es una fe ejemplar. Pero aquí el Señor Jesús está diciendo: discípulos de una pequeña fe. De tal manera que los discípulos también llegaban a dudar. Su fe comenzaba a bajar. Y si en los discípulos en ocasiones era eso, imagínate tú y yo. Y esa es una fe frágil. Una fe frágil es una fe en donde sucede algo y rápidamente comienzo yo a decir: no, vamos a morir, vamos a perecer, hasta aquí acabó todo. Y comenzamos aún a querer dejar las cosas de Dios. Una fe frágil es una fe que cuando viene la prueba, inmediatamente comenzamos a dudar. Ahora, la prueba que estaba sucediendo aquí no era una prueba sencilla. Era una prueba con vientos huracanados. Era una prueba en donde las olas cubrían la barca. Pero el Señor Jesús estaba ahí. No era que el Señor se había quedado allá en la orilla. El mismo Salvador estaba ahí. Y era para que ellos dijeran: ok, aquí está nuestro Salvador, está nuestro Maestro. Él está dormido, Él está tranquilo. Deberíamos nosotros también estar tranquilos. Porque pues si muere Él es Dios, no nos va a dejar morir, porque Él está dentro de la barca. Pero una fe frágil es una fe que cuando tenemos a Cristo aquí a un lado, pasa algo, viene alguien, me empuja, viene una prueba y yo comienzo a dudar. Comienzo a decirle al Señor: hey Señor, vamos a perecer. ¿Qué estás haciendo tú ahí dormidote? ¿Qué no te importa? Voy a morir.
Y el Señor dice, ok, pero yo también estoy aquí contigo en la barca. No te va a pasar nada. Cree en mí. Hermano, ¿cómo está tu fe? Es una fe frágil. Es una fe que cuando viene la tempestad y ahí Jesús está a un lado de ti, comienzas a dudar. Él les dijo, hombres de poca fe. Entre mayor es nuestro temor, menor es nuestra fe. Versículo 26 dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Dice, no tengas miedo, porque si tu miedo crece, tu fe va a bajar. Pero recuerda que yo estoy acá. Recuerda que yo estoy para ayudarte. Recuerda que yo estoy para protegerte. Hermano, cuando venga la prueba, agárrate de Dios. Cuando venga el viento, agárrate de Dios. Cuando venga una sacudida, agárrate de Dios. Y tú recuerda, Jesús, mi Jesús, está aquí en la barca. Y es difícil, sí, cuando todo se sangolotea, cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, es difícil. Pero por eso hay que recordar, Jesús está en la barca. No voy a temer lo que pueda hacer el hombre, porque Jesús está en mi barca. Mi Jesús no me va a dejar. Mi Jesús no va a saltar o se va a ir caminando y va a decir, chao, quédate ahí, no me importas, me voy, porque cada vez que estoy contigo hay tempestades. No, Él está ahí en la barca. Él me quiere ayudar, pero Él quiere que yo vaya a Él. Él quiere que yo recuerde quién Él es. Él quiere que yo me tome de Él. Él quiere que yo me ponga de rodillas y vuelva a clamar. Y si es necesario, en la mañana, a mediodía, en la noche, clamar. Y dice la Biblia, pacientemente clamé a Jehová. Y debemos de clamar de una manera paciente. Nos desesperamos tan rápido cuando Dios me quiere enseñar algo a través de esa prueba. Viene un poquito y Señor, ya, líbrame. Y hasta quizás en ocasiones le ponemos condiciones a Él. Si no me libras en 3 segundos, me voy a los testigos de Jehová. Si no me libras en 10 segundos, me regreso de donde yo vine. Dejo el cristianismo. Eso nos afecta a nosotros, no le afecta a Él. De tal manera que no condiciones a Dios, pero fortalécete, porque en ocasiones tenemos una fe muy frágil. Esta fe de los discípulos fue una gran prueba, pero en ocasiones ni siquiera a muchos de nosotros. Tiene que venir un viento huracanado, simplemente viene un vientecito, ya nos tambaleamos. Viene una prueba pequeña, ya nos caemos y nuestra fe no es fuerte. Hay arbolitos que viene un vientecito, los tira. Pero hay árboles que están bien arraigados y cuando viene un viento bien fuerte, no se cae. ¿Sabes por qué? Porque no son frágiles. Yo no sé y no conozco muchos de árboles, pero sí sé que hay árboles que se llegan a caer porque están todos huecos, todos carcomidos, todos que con alguien se recarga en ellos se pueden caer. Viene alguien y se recarga en ti y ahí va el hermano. ¿Qué pasó? No, ya no viene a la iglesia. ¿Qué pasó? No, pues le dio una tosecita y dudó y ya se alejó. ¿Qué pasó? No, le perdió el trabajo y ya no quiere venir a la iglesia. ¿Qué pasó? No, se machucó un dedo, ya no quiere venir. Una fe frágil. ¿Cómo está tu fe? Que viene algo, viene un golpe y lo agarras, deme otro. Y viene el otro golpe. Ahora no lo pidas porque de repente Dios te va a mandar más, amén. Pastor, yo no pido paciencia porque viene la tribulación. Pues así es. Pero entre más tribulación viene, más se fortalece tu fe. Entre más tribulación viene, más se fortalece tu fe cuando tú confías en Él. Según de Timoteo capítulo 4 versículo 9. Tienes una fe, número 4, fracasada. ¿Cuál es esa fe fracasada? Según de Timoteo capítulo 4 versículo 9 y 10 dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo.
Demas veía que la vida cristiana era una vida que no le gustó. Era una vida de muchas pruebas y tribulaciones. Era una vida que andando ahí con Pablo veía cómo les a veces naufragaban, cómo a veces eran apedreados, cómo a veces tocaban puertas y les gritaban, cómo a veces los llevaban a anfiteatros y los condenaban, y un día los exaltaban y les decían que eran Venus y Saturno, y minutos después les daban la espalda y ya los querían matar. Y Demas decía: no, esto no me gusta de la vida cristiana. Muchos problemas, muchas dificultades. Allá en el mundo estaba bien, allá en el mundo yo tenía mucho dinero, allá en el mundo yo tenía negocios, allá en el mundo nunca me enfermaba, allá en el mundo siempre me daban cada momento incremento en mi salario, y ahora de cristiano todo esto. Y entonces Pablo habla de Demas y dice: Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Esa es una fe fracasada. Cuando ya has dejado de crecer, es una fe fracasada. Cuando ya no vienes a la iglesia y te alejas, es una fe fracasada. O si vienes a la iglesia nada más es por compromiso, pero ya no tienes fe. Hay quienes vienen a la iglesia y los traen de la oreja, y vienen porque los trajeron, y esa es una fe fracasada. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Porque crees realmente en Dios? Si la persona que te trae, tu hijo, tu esposo, tu esposa, tu mamá, tu papá, tu abuelito, no sé, te deja de traer, ¿regresarías a la iglesia? Demas quizás lo dejaron de traer y dijo: no, yo para qué, y se fue directito al mundo. Ya conocía de Dios, ya conocía de Cristo, ya había sido bautizado quizás, ya había comenzado el discipulado y lo terminó. Quizás ya hasta había comenzado a diezmar, había comenzado a ganar almas, había comenzado a invitar a otros a la iglesia. Pero algo pasó, se desanimó, flaqueó su fe, tenía una fe frágil, no se supo fortalecer, empezó a echarle el ojo allá al mundo y lo que el mundo ofrecía, y vio la brillantez del dinero quizás, vio la brillantez del pecado quizás, y dijo: yo mejor me voy para allá, y le hizo más caso al diablo de hacerle caso a Dios. Empezó a obedecer más al mundo que obedecerle a su palabra, y esa, hermano, hermana, es una fe que ha fracasado, una fe que que no pude yo resistir y he vuelto atrás. Hermano, Dios no quiere que tengamos una fe así, una fe fracasada, una fe arruinada por el mundo, una fe arruinada por el pecado, una fe que no me pude levantar. 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse, se quita el polvo, va y le pide perdón al Señor y le dice al Señor: Señor, perdóname, he hecho mal y me fui para allá, no debí de haber hecho eso, pero perdóname, Señor. Y esa es una fe que regresa a Dios, es una fe que no falta, que se fortalece, que no es débil. Y lo que Dios está buscando son cristianos verdaderos, cristianos con una fe que es: allá está el mundo, pero me voy a alejar del mundo. Allá están mis amistades, pero ya sé que me hacen caer. Allá está el pecado, pero yo sé que me debo de apartar del pecado y seguir a Cristo. ¿Tienes tú una fe fracasada como Demas? Y número 5, o tienes tú una fe fuerte, fortalecida en él. Romanos capítulo 4 versículo 13. Romanos 4 versículo 13. Dice aquí: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Romanos 4:14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Si no hubiera ley, no sabríamos en dónde estamos fallando
o donde nos estamos equivocando. Debe de haber ley. Versículo siguiente de Romanos 4:16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para que la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y aquí comienza lo que quiero mencionar, versículo 17. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham creyó a Dios. Abraham creía en Dios, pero Abraham también creyó a sus promesas, que es muy diferente. Nosotros hemos creído en Dios cuando fuimos salvos y debemos de creer en Dios en cada ocasión cuando Él me da de sus promesas. Ya que Él me ha salvado, no debe de ser tan difícil que ahora me dice: mira, ya te salvé, eres mi hijo, pero aquí está una promesa. Si tú tiras la basura, yo te voy a recompensar. Es lo que Dios está diciendo. Si tú crees que yo puedo resucitar a tu hijo o pedirte a tu hijo o volvértelo a dar, tú cree en mí. Y Abraham creyó en Dios. Versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Porque él tenía esperanza de que su hijo volviera a resucitar después de que lo hubiera él ofrecido a Dios, pero contra esperanza, porque todas las maneras como lo queramos ver, si nosotros morimos ya normalmente ya no resucitamos. Pero él creyó, él puso su fe en Dios para llegar a ser padre de muchas gentes, como conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Romanos 4:19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Dios le dijo: mira, yo te prometo que tú vas a ser padre de muchas gentes. Y Abraham dijo: no, eso no es posible, eso es imposible. Él no dijo eso. Él creyó en Dios. Él se fortaleció. Versículo 19 dice: no se debilitó en la fe. Nuestra fe se puede debilitar. Nuestra fe puede fallar, enflaquecer. Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dios le dijo a Abraham: yo te voy a hacer padre de muchas gentes. ¿Crees? Y Abraham dijo: no solamente creo, te voy a dar gloria, porque lo que vas a hacer en mi vida es imposible. Tenemos dos o tres maneras de creer en Dios. Dios me dice: hey, voy a hacer esto en tu vida. Y yo le digo: no, Señor, no puedes hacer nada en mi vida. Y caer. O Dios me puede decir: voy a hacer esto en tu vida. Y yo digo: ok, pues hasta no ver, no creer. Aquí estoy, Señor. O Dios puede decir: voy a hacer esto en tu vida. Y yo puedo reaccionar como Abraham reaccionó y decir: ¿de veras? Señor, yo soy ya viejo, mi esposa es estéril, pero wow, ¿quieres hacer eso? Ok, te voy a glorificar. No solamente era una fe ahí a medias, se fortaleció glorificando a Dios. De tal manera que, ¿sabes? Una fe fuerte, fortalecida, es una fe que, a pesar de las pruebas, yo no solamente le digo a Dios: a ver, Señor, a ver, sácame de esta. Creo en ti, pero sácame de esta. No, sino es una fe en donde estoy pasando por algo
Y yo le digo, wow, Señor, está difícil, pero te voy a glorificar y te voy a dar la honra y la gloria. Y Señor, no puedo creer que me escojas a mí para hacer lo que quieres hacer en mi vida. Y Abraham estaba más que creyendo. Porque cuando glorificamos a Dios, a lo mejor no lo creemos muy bien, pero cuando lo hablamos, como que nos anima más a nosotros, amén. Y Abraham glorificó a Dios, dando gloria a Dios. Versículo 21, plenamente convencido de que era Dios poderoso, estoy parafraseando, para hacer todo lo que había prometido. Pregunta, ¿crees tú que Dios puede hacer todo lo que Él ha prometido? Debemos de creer. Esa es una fe fortalecida. No es una fe frágil o una fe fracasada o una fe que falta como la que vimos al principio con Pedro, pero es una fe que se fortalece, fortalecidos en Dios constantemente. Una fe fortalecida es una fe no fingida como la que tenía Timoteo. Una fe fortalecida es una fe firme como la que vimos allá en Tesalonicenses, que los tesalonicenses estaban firmes en la fe. No era una fe fingida, no era una fe débil, era una fe fuerte. Y sí, a veces toman ciertas pruebas, a veces toman ciertas promesas para decirle al Señor, Señor, yo estoy plenamente convencido de que tú eres Dios, de que tú me puedes ayudar de la misma manera que lo hiciste con Abraham. Yo me voy a fortalecer en ti. ¿Cómo está tu fe? ¿Se está tambaleando? ¿Se está cayendo? ¿Está faltando? ¿Está a punto de fracasar? ¿O le dices a Dios, Señor, yo voy a darte la gloria a ti por lo que está pasando en mi vida y voy a creer en ti? Voy a seguir adelante y voy a fortalecer, voy a asegurarme que mi fe va a estar fuerte. Y la palabra de Dios, si tenemos algo, es la palabra de Dios que fortalece mi fe. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque es tu palabra que nos fortalece. Ayúdanos, Señor, a creer y a estar completamente convencidos de tus promesas, estar completamente convencidos de tu palabra. Perdónanos cuando dudamos, perdónanos cuando falta nuestra fe, cuando nuestra fe es frágil, cuando nuestra fe falla, cuando sabemos que tú eres Dios, pero estamos a veces quizás aún frustrados. Te pedimos, Señor, que fortalezcas nuestra fe y así con ojos cerrados, con el rostro inclinado. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que dijera, pastor, Dios me ha hablado a mí? Aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Dios le bendiga. Puede bajar su mano. Quizás está como Pedro, a punto de ser zarandeado. Quizás está como Juan, frustrado. Quizás está como los discípulos, en donde tenían poca fe, una fe frágil cuando venía la tempestad. Quizás tiene una fe fracasada en donde ya no tiene fe en Dios. Regrese a Dios, crea en Dios, crea que le hay. Demas se apartó, ya sabía todo, pero Demas se apartó. Se fue al mundo. O tiene una fe fuerte, es fortalecido en él.